programado en el contexto específico de sus escuelas y de sus clases que dictan, digamos, este semestre. Entonces, quería recoger primero observaciones generales antes de iniciar el desglose de las actividades. ¿Lica Rayén? Hola, buenas tardes. Bueno. Yo lo pude ver, le eché una ojeada al otro día y bueno, yo hablé con el curso también para tener el consentimiento de los chicos que quieran hacerlo. Me dijeron que sí y tengo la suerte que después de la clase de música, bueno, viene el almuerzo y ellos tienen orientación y yo tengo la planificación. Entonces yo sí podría extender mi jornada. Maravilloso. Suena estupendo. Que ya hablé con el director, con OTP y el profe jefe, así que tuve la suerte de que no les toca otra materia. Genial. Muy bien. ¿Alguien más puede compartir su... Vladimir? Sí. Hola, la gente que está, buenas. En relación a lo que el material enviado, bueno, a mí por lo menos me interesó mucho uno de los ejes que tiene que ver con migración. Yo tengo más o menos la mitad del curso con estudiantes migrantes, entonces, por un lado lo encontré interesante y por otro tengo dudas al respecto de cómo adaptar ciertas actividades al contexto del colegio. Tengo ahí algunos puntos que me imagino que lo vamos a ver más adelante. Perfecto, Eso. sí, de eso se trata. Y en todo caso, hay que advertir que no vamos a entregarle respuestas certeras y contundentes, sino más bien intuiciones, algunas sugerencias y recomendaciones, pero sin duda que puede que en el camino también se vayan presentando obstáculos emergentes o que ustedes mismos luego vayan viendo que algunas cosas no funcionen. Eso es parte de los objetivos de este programa piloto, poder testear el material y darnos cuenta de sus límites y también de sus potencialidades. Así que obviamente tratemos de resolver las dudas en conjunto como para, de alguna manera, capacitarlos en el espíritu en el que fue diseñado este programa, pero obviamente que esa brecha con la implementación puede ser importante y es algo que más o menos tenemos considerado que así sea. En tu caso, Vladimir, ¿cómo lo implementarías? ¿Tendrías las horas? De ¿Pudiste como horario y de pensar cómo fechas calzo se...? bien, Ya. sí, no hay problema. El detalle está en las actividades y cómo reflejo el tema de migración y que, bueno, yo estuve viendo el material y hay algunas preguntas que más o menos dan énfasis para esa área. Claro. Me llama la atención la actividad de cierre. Creo que se podría aprovechar mucho más, a lo mejor, eh, el tema sonoro, el tema del... Por ahí hay algunos ejes que aparecen pasado, presente, futuro, y, y bueno, y siento que a lo mejor algunas actividades como... siento que me quedan un poco chicas a lo mejor, de todo el provecho a lo mejor que se podría sacar. Súper, ahí nos vas contando cuando Ya. avancemos al contenido concreto. No sé si alguien más tiene algún comentario, sugerencia o idea como que haya visto un poco a partir del material y de cómo implementarlo en su escuela. Gonzalo Cantuarias. Hola, buenas tardes. Disculpen haber llegado, Buenas. tengo un inconveniente con internet, finalmente No me hay pude problema. conectar. En nuestro caso, la temática o el eje que vamos a utilizar es medio ambiente y territorio, ya debido a que la población migrante que tenemos no es tan significativa. Entiendo que en otros colegios y en otras regiones quizás es súper potente, en el caso de nosotros no es tanto, y también se da la circunstancia de que en el curso que tengo no hay mujeres, ¿ya? Y en general en el colegio industrial donde trabajamos es poco el número de mujeres, por tanto llegamos a acuerdo con los muchachos que fuera medio ambiente y territorio, ¿ya? Lo que sí, tal como lo manifesté la vez pasada, mi inconveniente tiene que ver con los horarios o las cantidades de tiempo que se dispone para cada módulo. Yo he hecho un ajuste de tiempo esperando que poder cumplir a la cabalidad con las actividades planteadas y ojalá que resulten, digamos, debido a lo acotado de los tiempos. Eh, por darle un ejemplo, la sesión o el módulo 1, 10 minutos, la actividad A, la actividad B, que es 40, el original yo lo reduje a 20,
el módulo 2, que son 60 minutos, lo dejé en 30, el módulo 3 lo dejé en 15, y el cierre 15 minutos, que me parece que es una de las cosas más relevantes. Generalmente, y aquí a lo mejor podrán compartir o no los colegas conmigo, cuando uno hace clases, generalmente se basa en inicio, desarrollo, cierre, ¿cierto? Siendo como el inicio, generalmente activación de conocimientos previos, qué sé yo, y para el desarrollo generalmente es una actividad, como máximo dos. Aquí está ambiciosamente y me parece bien, ¿eh? Pero como es experimental, lo entiendo, están planteadas a veces dos actividades para el inicio, dos actividades para el desarrollo y una actividad de cierre. Para el caso de mío, en el caso que tenemos solamente 2 horas pedagógicas, se hace bien complejo. Lo traté de acotar lo más que puedo, tomando también en consideración que son adolescentes, ¿no es cierto? Y que de repente muchas cosas pueden no abarcar todo lo que esperamos que resulte. Ahora, tenemos la disposición de los chiquillos, están concientizados con aquello. También les dije de que había una experiencia final, ¿cierto?, que teníamos que como compartirlo con la comunidad, y que de acuerdo a las fechas que tenemos, va a tener que ser necesariamente sí o sí de vuelta de vacaciones, porque no vamos a estar en los tiempos de hacerlo de corrido, digamos. Así que en realidad tenemos puras buenas expectativas respecto a esto, salvo, como les digo, que hemos tenido que acotar los tiempos y esperemos que nos den bien para poder cumplir con todo lo que se propone. Perfecto. Sí, entendemos que en algunos casos vaya a ser necesario comprimir las actividades y también quizás nos sirve de grupo de control para saber si es que funcionan modalidades más express, digamos, o si es que es necesario como ese despliegue de tiempo más dilatado. Entonces, me parece que incluso es como algo que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones para la formulación más definitiva. Así que no le veo problema a que lo hagamos así. Reitero como nuestra disposición a adaptarnos a las realidades concretas en las que ustedes pueden implementar los talleres, pero sí nos interesa como que estemos alineados obviamente en los conceptos rectores, como en el espíritu un poco de ese diseño. Así que gracias, Gonzalo. No sé si alguien más nos puede contar. Gonzalo Díaz. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches en realidad. ¿Me escuchan ahora o no? Sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, Justo perfecto. ahora tengo un problema con la cámara, no sé qué pasa, que no la reconoce Meet, pero me pueden escuchar al menos. Sí, no hay problema. Bueno, en mi caso, en el colegio, un colegio vulnerable, pero también lo quería como llevar hacia el tema del medio ambiente y territorio. Es un curso, un segundo medio electivo el con el que yo he estado conversando y con el que me gustaría hacer este proyecto. Y también, pues, al igual que el colega Gonzalo, las problemáticas e inconvenientes que uno tiene son con el tema del tiempo, ya que son las 2 horas pedagógicas a la semana nomás con los que cuento en ese curso. Y, y la única solución leyendo los módulos y estudiando el documento que enviaron la semana pasada, también se basaba en reducir, ¿cierto?, las actividades o en el tiempo de las actividades que muchas veces eh, pueden suceder, ¿cierto?, en menos tiempo. Eh, Eso básicamente como información general y trataría de adaptarlo. eh, Lamentablemente tengo clases los días lunes con ellos, entonces ya el lunes que sigue es feriado, es interferiado. Entonces recién desde el 27, que es donde tienen como la última prueba importante conmigo, recién desde esa fecha podría como empezar a implementarlo hasta el 17 de junio, si es que todos van ese lunes, y yo se lo estoy pidiendo, pero ojalá lo cumpla también para tener 4 sesiones ahí de corrido. Está bien, y además que es como la víspera un poco de las vacaciones, y entiendo que es el calendario normal, digamos, y puede tener sentido que esta actividad de cierre también tenga que ver con el cierre del semestre. En ese sentido, creo que podemos aprovechar esa coincidencia quizás y como darle también un carácter conclusivo a un proceso, digamos, también académico, ¿no? Claro. Súper, gracias Gonzalo. No sé si alguien más puede comentar cómo le ha ido Diego. ¿Diego? Sí, hola, buenas tardes. Claro, igual me sumo un poquito a lo que comentan aquí todos los colegas en relación con modificar un poco los tiempos que están sugeridos, como para hacerlo calzar, ¿cierto? Como decía Gonzalo, en las 2 horas pedagógicas, que también es mi caso, que yo creo que es bastante amable trabajar, ¿cierto?
las sesiones por día. En mi caso, como yo comentaba, tengo 3 días seguidos, lunes, martes y miércoles, lo que me permite, por ejemplo, si me llegara a atrasar, por ejemplo, algo así en una sesión, podría eventualmente correrlo para el día siguiente. Entonces, es súper amable en ese sentido y, bueno, lo otro es, calza mucho también el primer eje en mi caso. Acá en Temuco igual hay hartas cosas que se pueden desprender de esto, como un poco que está volviendo el tren acá, por ejemplo, que tiene que ver también con la recuperación un poco de espacios que estaban botados, por decirlo de alguna forma. Y así como también de manera muy general, ya he comentado un poco pasa que aquí donde yo trabajo hay 2 selectivos que son artísticos, que en mi caso es de creación y composición musical, así se llama, y el otro electivo es de expresión corporal. Entonces ya estamos como viendo de qué forma se podría hacer un cierre como medio interdisciplinario, con guardando todas las proporciones del caso, obviamente, para que esto no sea, ¿cierto?, como una ensalada, sino que sea como algo complementario, digamos. Pero súper, no pude obviamente hacer digamos, en mi caso, una adecuación de todo el programa, me faltó muy poquito, la verdad, pero la verdad es que está bastante amable, es bastante ambicioso, como decía también el colega, pero en el buen sentido. Eh, y nada, yo voy a también partir la próxima semana con esto, así que yo creo que estamos con el tiempo súper. Así que calza súper también con las fechas de cierre y todo, así que súper. Genial, gracias, Diego. Y el primer eje era migración, o sea, medio ambiente y territorio, ¿verdad? También estarías trabajando con ese. Claro, sí. Perfecto. Súper. No sé si Daniela está, porque estaba viajando, así que podemos... Hola, sigo viajando y estoy muy atenta. ¿Quieres comentar o Así que prefieres eso. después? No hay problema si es que... lo Igual hacemos. prefiero después porque tampoco tuve tiempo como para poder ver bien en profundidad todo el material. Ya, no hay problema. Súper. Entonces, en el fondo la idea de esta sesión es que revisemos en conjunto cómo están diseñadas las actividades inicialmente y que pensemos cuáles pueden ser buenas estrategias para alivianarlas en el caso que tengan que ser más comprimidas en términos de tiempo, o porque el marco en el que nosotros generamos este material es como dotar a un profesor que no necesariamente está familiarizado con los estudios aurales y sonoros de la mayor cantidad de ideas de actividades pedagógicas por una parte y al mismo tiempo de recursos que puedan ayudar y complementar ese proceso como para tener en el fondo material de aula que mostrar o que nombrar o que quizás contar, ¿no? En el fondo nuestra idea es que tengamos este documento como una especie de ayuda de baúl, de caja de herramientas para ustedes. Y si es que ustedes también en el proceso se van dando cuenta que conocen otras experiencias, que creen que pueden ser útiles para alguno de los ejes o para alguno de los trabajos, también sería súper importante para nosotros que pudieran hacérnoslas llegar para que también sirva como un recurso, como una especie de acervo, ¿verdad? De archivo de iniciativas para distintas aplicaciones. Voy a proyectar, denme un segundito, esto, ventana, el manual docente. Gonzalo, dale. Sí, quería hacer una pregunta. Si durante la sesión de hoy sería posible que pudiéramos ver el tema del cuadernillo de los estudiantes, porque lo imprimí, tengo dudas si lo doblé bien para poder entregárselo a los muchachos, si en algún momento se pudiera analizar aquello. Sí, no hay problema. ¿Quieren que lo veamos de una vez? O sea, como que yo no voy a leer todas las actividades, no alcanzaríamos porque es bastante extenso, pero sí quiero como recoger muy sencillamente como los puntos centrales en los que queremos concentrarnos y
si es que hay dudas sobre alguna de las actividades en específica o algo no quedó claro, qué sé yo, lo podamos ir viendo. Les recuerdo un poco esta estructura, este eje de navegación con el que vamos a trabajar, que tiene 4 sesiones, ¿verdad? Que cada uno de ustedes la puede eventualmente repartir en otras fórmulas, pero como que el espíritu es que haya una progresión. Y esa progresión tiene que ver con partir de la experiencia, que es la sesión 1, ¿cierto? De esta idea de experimentar en torno a la escucha, en torno a los sonidos. La sesión 2 nos va a llevar a recordar, convocar, inventariar sonidos que de alguna manera nos permiten a nosotros conectarnos con cómo la experiencia cultural está marcada también por esa dimensión de lo sonoro y lo aural, ¿cierto? Entonces, teníamos la experiencia, luego vamos al tema de la memoria, y luego una tercera sesión que tiene que ver con estos futuros sónicos que pasan por la dimensión de lo imaginativo también, de la capacidad de pensar modos alternativos de convivir en función también de este repertorio sonoro, ¿verdad? Entonces, en el fondo, es qué nos permite a nosotros el haber investigado, el haber recogido sonidos, el haber pensado la dimensión sonora de nuestra cultura para poder pensar de manera alternativa otras formas de vida, otros modos de relacionarnos con el entorno, ¿verdad? Entonces, esas son como las 3 sesiones en las que hay una progresión como en términos de trabajo. Y la última, que es una fase de comunicación, tiene que ver justamente con compartir con la comunidad esa investigación, esa experiencia que llevamos a cabo a partir de una intervención, o bueno, ahí vamos a ver un poco las modalidades que eso tiene. Cada una de las sesiones, como también nos recordaba Gonzalo, tienen 3 módulos que son bastante lógicos en el sentido que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿cierto? La introducción en general tiene un pequeño juego o una lectura o un documento, ¿verdad? Un trabajo como cortito y luego una mini actividad que privilegia la dimensión individual. Obviamente, ustedes la pueden intervenir, podemos fusionar, ¿verdad? Pero en el fondo es como está diseñado en un principio. El segundo módulo es como entrar de lleno en el ejercicio que implica esta sesión, ¿verdad? En un trabajo que tiene una dimensión más colectiva, ¿cierto? En grupos o como colectivo, como curso. Y finalmente la sesión, es el bloque 3, el módulo 3, pasa por conocer otras experiencias que han reflexionado, que han creado en torno a el problema, digamos, de lo sonoro y de lo oral, y una reflexión de cierre en la que ellos puedan llevarse a algo, proyectar esos saberes, ¿verdad?, hacia sus dominios cotidianos, en el fondo que les hagan sentido, ¿cierto? Entonces, como considerando esto que habíamos visto en la sesión anterior, es como para que pensemos la estructura y que luego cada uno de ustedes pueda ver cómo puede cumplir con esa estructura en la medida de lo posible, ¿verdad? Eventualmente sustituyendo actividades o simplificando actividades o, ¿verdad? Bueno, ahí cada uno va a tener que un poco hacer un ejercicio bien, bueno, ustedes conocen a sus cursos y van a saber también qué es lo que funciona mejor o peor, pero un poco eso es como algo que es importante que ustedes vayan viendo, que hay un ejercicio de adaptación importante. Dicho esto, 2 cosas más. Una muy importante que ya la comentamos también, es que tenemos la ambición de que cada una de las ejecuciones, de las implementaciones de este taller, esté atravesada por algún eje que ustedes estén trabajando. Y nosotros pensamos algunas preguntas o algunos modos de ir acercando esos temas, que ya los mencionamos, ¿verdad? Medio ambiente, territorio, migración, ciudadanía, o temas de género y cultura, ¿verdad? Y que en el fondo algunas de las actividades puedan ir intencionando la conversación y la experimentación en esa dirección. No importa si es que no tenemos resultados conclusivos, si es que no, o sea, como que en el fondo es darle un foco más especializado al proyecto, al laboratorio, pero no pretende ser una investigación exhaustiva. Es como para que ellos mismos tengan recursos un poquito más concretos para pensar esto de lo sonoro, pero en función de un proyecto de investigación que los ayude a experimentar su entorno con preguntas más agudas, ¿verdad? Que no sea solo la metodología por la metodología, sino que sea un insumo para que ellos experimenten en torno a sus entornos y que también puedan sacar conclusiones, reflexiones en torno a esa dimensión, digamos, de los contenidos. Entonces, eso es lo primero que les iba a comentar, y lo otro es el cuadernillo que acompaña el proceso,
sobre todo para quienes van a eliminar algunos de los ejercicios más individuales del módulo 1 o que los van a simplificar, el trabajo del cuadernillo es un trabajo individual. Entonces también puede ser que de alguna manera complemente ese proceso y que ustedes prioricen la dimensión del trabajo más colectivo en el aula. Yo, a modo de sugerencia, ¿no? Entonces como que en el fondo igual algo de la experimentación personal va a existir a partir del ejercicio del cuadernillo y ahí va a ser fundamental que ustedes puedan motivar a los estudiantes a que efectivamente se lleven esos cuadernillos a la casa y los hagan. Es en el fondo una tarea. Yo sé que a veces hay resistencia a hacer tareas. No sé qué estímulo en ese sentido pueden ofrecerse en ese contexto porque no es una actividad evaluada o no sé si la van a evaluar, en fin. Entonces, ahí lo dejo muy a criterio de ustedes y también en el marco en que se muevan respecto de esa dimensión de la evaluación, pero el tema del proceso y del registro en un cuadernillo es importante para ir profundizando en las distintas capas de este taller, ¿verdad? Estas 3 sesiones iniciales son capas también de trabajo y el cuadernillo nos ayuda a fortalecer un poco que esos procesos sean efectivamente aprendidos por todos los estudiantes y que no se diluyan en el grupo como en una cosa muy, muy genérica, ¿cierto? Entonces, esas cosas eran importantes recordarlas como para... Entonces, vamos viendo un poco el desglose metodológico. Habíamos dicho que la sesión 1 tenía que ver, ¿cierto?, con estas experiencias aurales. Habíamos puesto una primera introducción muy pequeña. Ustedes, obviamente, ya conocen a sus cursos se conocen entre ellos. La primera puede ser como para romper el hielo en el caso de que sean grupos que no necesariamente convivan cotidianamente. Y en la segunda actividad me parece que podría ser una buena alternativa en el caso de que haya que eliminar algo. Es importante estos ejercicios de escucha profunda, que con eso queremos entender la idea de que estamos permanentemente escuchando en la vida cotidiana, pero aún así se nos pasan un montón de información que podríamos sacar a partir de lo sonoro, ¿verdad? Es decir, el sentido de lo aural, de lo sonoro, de alguna manera nos puede abrir un mundo de observaciones acerca de la vida cotidiana que no necesariamente somos conscientes, ¿verdad? Entonces, lo que está más próximo, lo más lejano, lo más fuerte, lo más débil, lo agudo, lo grave, pero ahí también podemos empezar como a hilar más fino a qué asocian esas cosas, en fin. Entonces, ahí tenemos algunas preguntas para que ustedes puedan ir deslizando siempre, no solamente en este ejercicio, en todos, son preguntas guía que ustedes pueden apropiarse, transformar y cambiar todo lo que necesiten, ¿cierto? En el fondo es como para que no se queden sin recursos, pero sin duda que van a poder conducir mejor que nosotros el espacio porque van a estar ahí. Entonces, nada de lo que tenemos ahí consignado tiene que ser seguido al pie de la letra, sino que más bien es como un instrumento para que ustedes vayan observando. Luego tenemos el ejercicio de una caminata sonora, que implica estos ojos vendados, ¿cierto? Y esta capacidad de circular. Ahí lo tenemos estructurada de una manera en particular. Ustedes pueden eventualmente hacer modificación al respecto, pero hay un punto que es crucial y quería preguntarle a ustedes si es que ven viable que los estudiantes tengan acceso a celulares o grabadoras. Yo no, me imagino que es frecuente que así sea, pero no conozco los colegios en los que ustedes se mueven, sé que hay índices de vulnerabilidad importantes, entonces hay o sea, digamos, este programa descansa bastante en que los estudiantes puedan experimentar con el registro. Y por eso quería primero preguntarles si es que es viable que todos cuenten con algún mecanismo, ¿verdad? Alguna tecnología de grabación. Puede ser muy sencilla, pueden ser grabaciones o sea, como en grabadoras antiguas o en celulares, pero es importante que puedan usar ese material. Entonces, ¿alguien lo ve como un problema? ¿No? Ya, que bueno, es una tranquilidad, porque la verdad nosotros no sabemos, yo sé que son adolescentes y que están muy en contacto con las tecnologías, pero no sé exactamente a qué pueden acceder. Pero es, bueno, lo básico, una grabadora, un celular que de alguna manera permita esta. Y luego están los temas de los altavoces, ¿cierto? Los parlantes, que me imagino que casi todos los colegios tienen como equipamiento básico, ¿cierto? Pero igual si es que alguien tiene algún problema con esas cosas, también háganoslo saber oportunamente para ver cómo trabajar, ¿cierto? Entonces,
Estas caminatas sonoras que estamos pensando en esta instancia, bueno, es una metodología que es bastante común en los estudios aurales y sonoros, ¿verdad? Se puede realizar de distintas maneras, pero esto está pensado para que pueda ser implementado en el contexto de un establecimiento educacional sin que tengan que salir, ¿cierto? Porque me imagino que eso puede ser un problema, aunque si ustedes eventualmente quieren llevarlo fuera y les parece que es pertinente y no es un problema en términos logísticos o de permiso, los alentamos a que obviamente lo puedan hacer. Entonces, básicamente, hacen recorridos acompañados de alguien que sí está viendo, ¿verdad? Y que al término del recorrido el rol es invertido y luego hay unas preguntas que justamente tienen esa misma foco, orientación de la primera parte, que es la escucha profunda, que escuchamos, cómo nos relacionamos con el sentido de los oídos, cómo en el fondo respecto de la vista, que suele ser el sentido predominante, la escucha muchas veces ocupa un rol secundario, ¿verdad? Y qué pasa si es que le damos más protagonismo en nuestra experiencia sensorial. Luego de ese recorrido que es como meramente experimental, en la segunda parte, la idea es que las parejas vayan haciendo un registro, ¿verdad? De lo que van escuchando en ese camino. Y que sea un registro breve, pero que después puedan compartir con sus compañeros. Y que un poco colectivamente vamos preguntándoles qué escucharon, bueno, en fin, como preguntas que están ahí, pero que podrían en el fondo ser otras, y que tienen el objeto de poner de relieve el sentido de la escucha como un mecanismo para conocer el mundo, ¿verdad? Y para procesarlo, para obtener información y para poner en orden también emociones o asociaciones, ¿verdad? Y que en general está menos presente debido al predominio de la vista, ¿no? Lo que se conoce en los estudios aurales, bueno, como los estudios visuales como el ocular centrismo, ¿no? Esta idea de que los ojos son el mecanismo principal con el que se relaciona nuestra cultura para conocer el mundo, etc. Entonces, esa es como la idea central. En el caso de esta actividad, tenemos algunas preguntas que ayudan a que ustedes conduzcan, intencionen las preguntas, ¿verdad? En función de los ejes. Entonces, pensamos que en el medio ambiente y territorio podrían preguntar por la naturaleza, por la acción humana, lo humano y lo no humano, ¿cierto? Bueno, un poco cada una de las preguntas apunta a profundizar, avanzar en estas dimensiones, pero que obviamente pueden ser otras, las que ustedes vayan. Y ahí tenemos un referente que pueden consultar, está el link, así que ahí cada uno lo van, si voy link por link nos vamos a tardar muchísimo, así que prefiero que ustedes lo puedan experimentar en sus casas para que tengan nociones de cómo lo han hecho otras personas en otros lugares del mundo, ¿verdad? No es como que tengan que haberlo estudiado ni mucho menos. Y en el módulo 3 tenemos aquí preparados algunos referentes, ¿cierto? En los que es importante que ustedes intencionen esta idea de que la dimensión sensorial del sonido tiene una serie de características, ¿verdad? Y que algunos de estos recursos les pueden ayudar a visualizarlos, a hacerse preguntas en torno a ellos, en el fondo todo lo que tiene que ver con la escucha. Son recursos alternativos, por supuesto, es como para que ustedes vean lo que más les interesa mostrar y si es que encuentran pertinente, hacer un visionado cortito, bueno, no sería un visionado, sino un escuchado, no sé, un audio, pero me entendieron. Y finalmente una reflexión de cierre que casi siempre es más o menos igual, recordamos las actividades, sacamos ponemos de relieve ciertos conceptos, ciertas ideas importantes que queremos que queden afirmadas en el grupo y no se les vaya a olvidar explicar la dinámica del cuadernillo, ¿ya? Entonces, yo voy a cortar aquí en este momento y voy a ir al cuadernillo a la actividad 1 para que sepan lo que van a hacer como cronológicamente, diacrónicamente sus estudiantes una vez que terminan la sesión 1. Entonces, si es que ustedes dividieron la sesión, por ejemplo, en dos bloques, es al término de la segunda que les entregan el cuadernillo, ¿sí? ¿Se entiende un poco eso? Como para que... ya. Y les voy a presentar entonces en el cuadernillo de actividades. Este me parece que es. No, ¿cuál estoy mostrándoles? Este. Lo están viendo, ¿cierto? Deme un segundo. Este.
Acá hay unas instrucciones que están dirigidas a los estudiantes, ¿verdad? Que buscan justamente socializar estas ideas de motivarlos para que hagan estos ejercicios individuales y que los ayuden a explorar esta dimensión de lo sonoro a partir de ejercicios súper concretos. El primero es un diario de escucha. Entonces les preguntamos si es que han tenido alguna vez un diario de algún tipo, alguna bitácora, ¿cierto? Y que lleven un diario registrando, digamos, día por día, sonidos que escuchan, ¿verdad? Y que de alguna manera pueden tener que ver con experiencias, en fin. Entonces, vamos preguntándonos, ¿cómo empezar el diario de escucha? Tomar unos minutos al día en que puedan escuchar el entorno con atención, identificar dónde estamos, qué hora es, en fin, como en el fondo, tratar de entender que cuando registramos también podemos ir dando datos, hacer hablar ese dato, ¿verdad? Para complementar esa información que estamos levantando, ¿verdad? Entonces, luego vamos a los sonidos de mi casa, recorremos la casa en distintos momentos del día, qué pasa ahí, qué pasa afuera, ¿verdad? Como son preguntas gatillo y que sobre todo buscan que los estudiantes empiecen una rutina de registro de la experiencia aural que tienen en la vida cotidiana. Y hay un pequeño recuadro para que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tengan, bueno, sábado y domingo, tengan esa experiencia de escucha. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es como la primera actividad del día 1, digamos, al término de la sesión 1. Entonces yo vuelvo al manual docente, porque vamos a ir a la... espérenme. No, entonces estaba en, perdón, la sesión, Claro, la sesión terminamos la 2. sesión 1 y vamos a la sesión 2, ¿sí? Perfecto. Ya, entonces en la sesión 2, como les comentaba, el foco es la dimensión de la memoria sonora, ¿cierto? En el fondo, tratar de convocar a esos aspectos que podemos evocar, que podemos imaginar en función de recordar, ¿verdad? En función de los sonidos que escuchamos. Entonces, les proponíamos que el principio pudiese ser un poema, una crónica, un fragmento de alguna cosa. Les pusimos un texto que sirve un poco al final con ese fin, si es que no tienen tiempo de encontrar alguno, como un recurso posible, pero si ustedes conocen alguno que creen que pueda tener ese sentido de convocarlos, el sentido de la escucha, a pesar de que uno no está ahí, llevarte a otro lugar, transportarte, ¿verdad? Y un poco hacerte imaginar esa instancia. Entonces, tenemos un recurso para ustedes al final, en los anexos, pero también pueden escoger cualquier otro. Y ahí podemos hacer alguna breve conversación que vaya guiando esa conversación. Que en el fondo diga, bueno, quién escribe, qué sonido escucha, qué nos parece raro, en fin. Son algunas ideas, obviamente ustedes verán las que les parecen más apropiadas. Y luego hacemos, a título personal, ustedes dan una instrucción que sería crear este inventario personal de sonido. Recreemos, imaginemos los sonidos del barrio, un poco tratando de reconstituir el repertorio de todos los sonidos que podemos identificar. Bueno, no sé, la fila cuchillo, el organillero, pero también la micro, también la moto, ¿verdad? El vecino, qué sé yo. Entonces, algunas preguntas que pueden ir ayudando a ese inventario están enlistadas aquí, ¿cierto? Que recuerdan cuando niños, ¿verdad? Sus navidades, sus cumpleaños, qué sé yo. Son muchas preguntas, puede que sea muy largo. Ustedes van viendo también cuánto les aguantan sus estudiantes. Yo no tengo mucha experiencia de trabajo con estudiantes secundarios, ¿verdad? Trabajo con universitarios, entonces tampoco sé cuánto dura su tiempo de atención. Entonces, eventualmente ustedes van a tener que ir adecuándolo a las posibilidades que les vaya dando la misma actividad. Pero nuestra idea era hacerlo bastante completo para que tuviesen varios recursos con los que probar. Y el módulo 2, ¿cierto? Que ya hicimos esta actividad más, digamos, introductoria, que es importante igual para la que viene después, porque una vez que ya tenemos ese inventario mental de los sonidos del barrio, podemos empezar bueno, los ponemos en post-it, ¿verdad? Y hacer un mapa colectivo que cartografíe esta memoria sonora, ¿cierto? Y entonces un poco ir situando en distintos hitos fundamentales de la localidad, no sé, ahí les poníamos la escuela, las calles principales, las casas, los parques, lo que les parezcan relevante, y que podamos ir asignando esos sonidos que están asociados a cada uno de los espacios de
de la ciudad o del entorno donde se mueve. Y entonces una vez que ya se dibujó la localidad, los estudiantes van a ir transcribiendo algunos de sus sonidos y los van a ir poniendo con estos post-it, reconstruyéndolo colectivamente. Entonces después miramos obviamente el mapa que hicimos y podemos ir armando algunas preguntas. Las preguntas también están focalizadas en términos de los ejes, ¿cierto? La idea es que podamos ir profundizando. Ya, la primera parte no tenía una instrucción muy específica, muy focalizada. Recuerden todo lo que les viene a la mente. Pero en la segunda nos vamos a preguntar, por ejemplo, bueno, ¿dónde está la naturaleza? ¿Dónde está la acción humana? ¿Dónde está la tecnología? En fin, ¿no? O en la migración, ¿cuáles cosas les parecen que son sonidos nuevos o sonidos que remontan a ciertas tradiciones o cuáles son extraños para quienes de ustedes, ¿verdad? Entonces, un poco ahí hay algunas preguntas que pueden ayudar a ir focalizando la conversación en esa dirección. Y es importante también que ustedes puedan ir probando cuáles preguntas funcionan bien, si es que les aparecen otras que son relevantes, nos va a servir también esa retroalimentación para mejorar la actividad. Y el módulo 3, que funciona igual que todos los otros, ¿cierto? Tiene que ver con decir, bueno, esto es la cartografía sonora, que es lo que acabamos de trabajar. Ahí hay un texto que da cuenta un poco de en qué consiste. Ustedes pueden eventualmente leerlo o simplemente contarle lo que a ustedes les parezca relevante sobre ella, sobre mapas sonoros, sobre cartografías sonoras. Y tenemos una disposición ahí de distintos referentes, tanto en Chile como en otras partes del mundo, para que conozcan cartografías sonoras. Hay algunas que son muy bonitas, que son interactivas, y me parece que sería ideal que pudiesen, en el fondo, preparar ahí alguna selección de lo que crean que puede hacerle sentido a sus estudiantes. Y obviamente la reflexión de cierre, lo mismo que las anteriores, alistar conceptos, remarcarlos, ¿verdad? Y dar las instrucciones para seguir el cuadernillo. Voy a proyectar ahora nuevamente el cuadernillo, ¿cierto? En el cuadernillo habíamos terminado en el día domingo y empieza la actividad 2, ¿verdad? Que tiene que ver con estas experimentaciones orales. Bueno, y que la primera instrucción es escuchar sin sonido, que tiene que ver con la idea de huellas aurales, es decir, en el fondo imágenes o recuerdos que a pesar de que no tienen un sonido físico, nosotros en nuestro cerebro lo reproducimos, ¿cierto? Son sonidos que quedan en nuestra memoria auditiva y corporal, aunque no estén fenomenológicamente presentes. Entonces, un poco esta idea de escuchar aun cuando no tenemos el estímulo físico, acústico, presente, puede ser una forma de pensar cómo la memoria está permanentemente atravesada justamente por esas dimensiones de lo aural. ¿Verdad? No sé si escuchan un terremoto o un incendio, ¿verdad? Las personas que han vivido un trauma aural, en fin. Entonces la idea es que hagan ese ejercicio de recordar sin sonido. Y luego hay una actividad que tiene que ver con las grabaciones de campo, que es una herramienta obviamente que ha servido para, no sé, antropólogos, folcloristas, una serie de musicólogos, ¿verdad? Que salen a terreno, ¿verdad? A registrar los sonidos que hay en, no sé, las festividades, las distintas celebraciones del pueblo, en fin. Entonces, recurriendo a esta tradición, digamos que antes se hacía a través de cintas magnetofónicas, etcétera, ustedes los alientan un poco para tener estas instancias de que puedan hacer sus propios registros, preguntándole, por ejemplo, a sus papás o sus abuelos sonidos que recuerden y que ya no se escuchan, ¿verdad? O bueno, o recordar algunos sonidos, reproducirlos, qué sé yo, que les parezcan relevantes. Y hacen su pequeña colección de sonidos que la idea es que la lleven a la próxima sesión de la Escuela de la Escucha. Con eso pasamos a la última sesión, bueno, no es la última, es la 3, pero es la última como de contenido, ¿verdad? Que es, perdón, estoy pasando a la siguiente, y es la sesión de futuros sónicos. Habíamos sugerido al inicio que se audicionaran, ¿verdad?, fragmentos de audio que pueden ser paisajes sonoros. Acá les ponemos un trabajo que es muy bonito que da cuenta de cómo suenan distintas ciudades del mundo. Entonces puede ser, por ejemplo, una buena manera de
convocar esa capacidad de decir, bueno, los sonidos varían mucho entre ciudad y ciudad y, bueno, podemos viajar hacia lugares remotos a partir de este recurso, ¿cierto? Y un poco analizarlo en conjunto. Y luego viene el trabajo en torno al archivo de sonidos que ellos fueron recogiendo en el cuadernillo, que es la actividad 2 del cuadernillo. Por esto, insisto mucho en que es fundamental que motiven a los estudiantes a que efectivamente hagan el cuadernillo, ¿verdad? El trabajo autónomo para que resulte súper bien la actividad siguiente. Los invitamos a que imaginen, ¿cierto?, que son estos arqueólogos del futuro que quieren preservar la cultura sonora de su localidad y que un poco, después de haber entrevistado a sus padres, a sus abuelos, haber registrado sonidos que puedan ser eventualmente en peligro de extinción, hayan traído esos materiales y en grupos pequeños van a ir un poco audicionando, escuchando esto, compartiendo con los compañeros las grabaciones y conectando un poco lo que registraron con el eje temático que está abordando el taller. Acá tenemos algunas de las preguntas que se nos ocurren que podían estar tensionando, problematizando esos archivos que ellos fueron levantando. ¿Sí? Entonces también están organizadas en función de cada uno de los ejes. De esa manera, nosotros proponemos que puedan hacer amplificaciones caseras, ahí les ponemos un pequeño instructivo si es que les parece pertinente o si es que tienen la tecnología para amplificar, pero que en el fondo les permite disponer a lo largo de una sala distintas instancias de audición, ¿verdad? Que uno pueda hacer un recorrido en el que vaya escuchando momentos, lugares distintos que los grupos fueron identificando como relevantes de ese pueblo, ¿cierto? Entonces, además de ese registro sonoro, tienen que ir pensando cómo hacer una cédula. Cuando digo cédula, es como las de los museos, ¿cierto? Que de alguna manera tenga el ejercicio archivístico de registrar ese sonido, ¿verdad? No basta solamente con haberlo grabado, sino que hay que decir de dónde viene, cómo fue grabado, ¿cierto? La fuente de origen, la fecha en la que la registramos, etc. Entonces, un poco aproximarlos también a ciertas metodologías de la archivística que tienen que ver con catalogar, con ordenar y con generar documentación en torno a los sonidos en este caso. Y cerramos la actividad con un visionado de referentes, para los cuales ustedes tienen aquí algunos, ¿verdad? Hay un museo de los sonidos perdidos. Bueno, pueden revisar acá las ideas que les poníamos, pueden eventualmente proponer otras y hacer la misma reflexión de cierre. Y esa reflexión de cierre está siempre enfocada en levantar los conceptos centrales, ¿verdad? En, al mismo tiempo, describir, en este caso, la actividad que vamos a hacer en la última sesión. Porque ahora estamos en un momento preparatorio para la última sesión, que es la de comunicación, y en la que ellos van a tener que hacer una intervención o actividad pública. Entonces, invitarlos a que hagan, ¿cierto?, la actividad que se llama postales aurales en el cuadernillo y que estén muy entusiasmados para la última sesión de la Escuela de la Escucha, que es la fase de comunicación. Voy a ir entonces ahora a la última parte del cuadernillo. Ahí hay un error. Dale, Gonzalo, pregunta nomás. No, les quería sugerir a los colegas, si lo quieren tomar, hay una obra re interesante de Leo Brauer, un compositor cubano, que se llama Paisaje cubano con lluvia, y es una obra descriptiva, es una obra contemporánea, donde a través de un grupo de guitarras, Leo Brauer quiere describir el paisaje típico de, digamos, de Cuba, donde parte de la nada un goterón, ¿cierto? Se transforma, llega a los chubascos, la lluvia, y de repente, así como llegó, se va. Es una obra descriptiva que funciona muy bien con los estudiantes, me ha tocado realizarlo, y es interesante como con un instrumento como la guitarra, ¿cierto? Ellos jamás se imaginarían que a lo mejor pueden lograr hacer estos chubascos, lluvia, paisaje, etcétera. Gonzalo, ¿podrías compartir con nosotros ese material para incluirlo dentro de los referentes que estén disponibles para los... ahí nos pueden mandar la referencia, te la podemos pedir. Súper. Gracias. Y entonces la última actividad que tiene un problema en la edición, porque pusimos 1 y después pusimos 3, pero bueno, no le presten atención a eso, es 1 y 2 simplemente, que es dentro de la actividad 3, están enfocadas en preparar la actividad de finalización, ¿cierto? Que va a ser este montaje colectivo donde van a compartir con la comunidad la experiencia de la Escuela de la Escucha.
Entonces, les pedimos que experimenten en torno a la idea de postales aurales, ¿verdad? Imágenes que generalmente están impresas, ¿verdad? Que reproducen las fotos emblemáticas de algún lugar del mundo, que serían las postales, y en este caso las llevamos al campo de lo sonoro, que es como en el fondo una captura que nos permite a nosotros convocar, asociar a un lugar que quizás ya no existe o quizás es muy lejano, qué sé yo. Entonces, es como una especie de mecanismo de recuerdo, de registro. Si se fijan, es muy parecido a lo que hicimos de manera intuitiva y muy sencilla en la sesión anterior, pero como dándole un poquito más de trabajo en el sentido de su registro, su contextualización, y aquí en el fondo ellos pueden ir poniendo imágenes si quieren. La idea es que capturen algunas postales aurales. ¿Se entiende lo que es postal aural, cierto? No sé si es que eso es como... Ya, bacán. Es como llevar la idea de postal, pero al ámbito de lo sonoro. Que lleven al menos 2 cada uno, y luego hay otra modalidad, que si se fijan, estas dos como que siembran la base para las dos alternativas que tenemos de modalidad de cierre. La primera era las postales aurales y la segunda son intervenciones sonoras. Las intervenciones sonoras obviamente tienen que ver con cambiar el sentido cotidiano a partir de provocaciones sonoras, ¿cierto? Ya sea interviniendo en un día normal, poniendo alguna música, cambiando el sentido de lo que se escucha, ¿verdad? O sea, por ejemplo, les poníamos el caso obviamente de los caceroleos, que golpear la olla es una señal de protesta y cambia obviamente el paisaje, pero obviamente puede ser de maneras múltiples, no siempre políticas, pueden ser lúdicas, pueden ser, en fin. Entonces, reflexionamos en torno a la idea de las intervenciones sonoras y nos preguntamos, ¿verdad?, cómo podríamos pensar una intervención sonora en el contexto de la escuela, ¿verdad? ¿Qué nos gustaría que se escuchara? ¿Cómo podríamos ayudarnos a comunicar un mensaje a partir del sonido? Y aquí la idea es que tengan ese espacio para un poco pensar algunas ideas al respecto. Entonces, dale, Vladimir. Mira, yo leyendo todos los procesos, a mí se me ocurrió una actividad. Yo no sé si cabe como, bueno, hablar como una propuesta, tomando algunas cositas de lo que le ha parecido ahí. Sí, igual la idea es Como que los actividad de cierre. estudiantes decidan qué hacer, que ellos decidan cuál es su intervención, ¿cachai? Como que en Pero el fondo, que a propósito de todas estas ideas que nosotros le entregamos recursos, conceptos, no sé, referentes, experimentaciones, y que ellos al término de esto quieran, no sé, pues comunicar un mensaje, por ejemplo, y hacer una intervención, o armar vamos a ver ahí que es como en el fondo una especie de archivo vivo, ¿cierto? Entonces, esas son como las dos modalidades que nosotros habíamos prefigurado de una manera suficientemente amplia como para que ellos la doten de contenido, ¿se entiende? Es como sí, solamente el formato. te entiendo, pero mira, yo creo que toma muchas cosas de las que están diciendo. Me da la oportunidad como para comentar algo y Sí, claro, decir si claro. como que cabe dentro de la posibilidad de implementarlo. Sí, sí. Mira, pensaba hacer como una especie de exposición sonora como actividad de cierre, en donde me llamó mucho la atención con los ejes un poco de pasado, presente, futuro que tiene cada, si no me equivoco, cada módulo. Y yo tengo pensado implementarlo con cuarto medio. Y los cuartos medios ya están viviendo un proceso como de cierre. Están terminando un poco todo el periodo educativo y me llamó la atención de poder realizar una actividad donde repase su pasado sonoro. Mucho, como digo, yo tenía una idea de que hay muchos estudiantes migrantes, hay una idea de presente de qué significó sonoramente a lo mejor el lugar donde están, que puede ser el colegio, y hay una idea de futuro que podría ser, que viene algo incierto, no sé. Claro. Y pensé que esta exposición podría tener como estaciones en donde se expresa un poco los sonidos de su pasado. Hay actividades que aparecen en el cuadernillo que yo creo que podrían, todo lo que se fue registrado, se podría mostrar en esta intervención. En el presente lo mismo. Pensé un poco el tema cultural de Chile, que a lo mejor los estudiantes migrantes les llamó la atención. Lo internacional también. Yo tengo estudiantes de Haití, de Bolivia, Venezuela, que puedan un poco mostrar un poco su contexto. Y en el fondo salir un poquito con una exposición donde muestra un poquito la biografía de los estudiantes. Entonces, no sé si se escapa mucho. No, no es que se escape, o sea, a mí me parece que es perfectamente viable y está totalmente alineado con lo que nosotros imaginamos. Yo, en principio, trataría de que
surja de ellos el proyecto, en el Ujú. sentido de que ellos le den la forma que más les entusiasme. Si es que tú ves que no estamos generando como una propuesta tan concreta, quizás puedes intencionar más la discusión y decirles, mira, podría hacer esto, pero que ellos se apropien de esa instancia de intervención, porque en el fondo es como su manera de mostrar el proceso de la escuela de la escucha y de perturbar a su comunidad, de intervenirla, de en el fondo puede cobrar muchas formas. Te propongo que retomemos la sesión 4 Ujú. y luego Ok, como que vamos comentando ahí si es que algo queda ok. incierto. Entonces, esta sesión, que es la de comunicación, ¿verdad? Tiene que ver, o sea, ya no tiene esta lógica de introducción, no sé qué, porque está toda destinada a llevar a cabo esta intervención, que nosotros habíamos prefigurado en dos modalidades: postales aurales como una posibilidad, intervención sonora como la segunda, que ese es el trabajo remoto que ellos hicieron también en el cuadernillo, ¿verdad? Ellos, el grupo, debe decidir cuáles serían la base para esa exposición abierta y cuando ya tengan claridad, tienen que organizarse. Yo encuentro que hay una parte importante ahí de que el equipo vaya generando las tareas que son necesarias, que se proponga una meta conjunta, que un poco establezca cuáles son las necesidades del proyecto, porque creo que en el fondo tiene una dimensión ya no con lo oral, pero sí de aprendizaje que les va a servir de todas maneras en la vida, ¿no? Que me imagino que es algo que también ustedes pueden trabajar en otras oportunidades, pero un poco lo que nosotros queríamos era no entregar el formato completo de esta última actividad, sino que dejarlos que ellos, en el fondo, se entusiasmen, que sea un espacio para que puedan proponer, que puedan de alguna manera comunicar cosas que a ellos les hagan sentido en función de esa experiencia. Entonces, obviamente ustedes tienen que velar porque los tiempos más o menos sean adecuados y que efectivamente se realice la instancia de comunicación. Y en ese sentido está bueno como ponerles algunas metas concretas en las horas y eso, pero la idea es que al mismo tiempo que hacen la instalación, que puede ser esas dos cosas, o una exposición de esas postales aurales que armaron, dándole un relato como curatorial en el fondo, diciendo, bueno, esto es lo que queremos comunicar, y la otra es una intervención sonora que puede ser más lúdica, más política, como la quieran hacer, que de alguna manera interrumpa ese flujo cotidiano de la vida sonora en la escuela y que ayude a mirar las cosas de otro modo, a mirarlas con un lente que tiene que ver con justamente la experiencia de la escuela de la escucha. Y es muy importante que los estudiantes, al mismo tiempo que hagan esa actividad, generen alguna forma le pusimos ahí una estrategia de mediación, no es algo muy complejo, pero que se pregunten cómo van a interactuar con las personas que lo visiten, ¿verdad? En el sentido de que no es solamente instalar la cuestión y ver cómo circulan, sino que puedan comunicarlo, que puedan conversar con ellos, quizás pueden hacerse como unas pequeñas tarjetas en las que puedan en el fondo entregar información adicional o que puedan contar del proceso, pero que ellos también de alguna manera diseñen ese recorrido, que prevean algunos escenarios en los que los visitantes, ¿verdad?, van a estar situados y que traten de que eso pueda también registrar la experiencia, ¿verdad? No sé si es que eventualmente ellos pueden registrarla con una encuesta o con una entrevista o con, no sé, pensaba también en un mural interactivo, tipo que el final de la exposición tenga algo que los visitantes puedan interactuar. Entonces, como que la última parte es decir, no es solamente hacer la intervención, sino que también preocuparse por cómo es la experiencia del usuario en la intervención, que tenga ese propósito, ¿cierto? Y bueno, luego ahí se abre esta instancia a la comunidad. A diferencia de las otras sesiones, quienes tengan la programación partida de la sesión 4 se van a ver beneficiados, porque van a tener una primera parte de preparación y quizás en la segunda simplemente van a tener como la convocatoria y la instalación. Entonces, no sé si es que ustedes pueden intencionar que eso suceda así, pero en esa medida yo ahí veo que hay una ventaja, ¿verdad? Que es la capacidad de programar esa actividad diferida. Y bueno, se abre a la comunidad, lo muestran su trabajo, dialogan con los asistentes y nosotros les sugerimos que ustedes armen una pequeña convivencia, muy sencilla, por supuesto. Ahí les vamos a enviar también el monto que tenemos para todos los materiales. Entonces, todo esto, materiales reciclados, cuestiones muy sencillas, obviamente, nada muy tecnológico ni muy complejo, pero también es importante, creo yo, como que sea un cierre gozoso, que sea un espacio de
como relajado y que los estudiantes se sientan orgullosos de lo que llegaron a construir, ¿verdad? Entonces, eso. ¿Saben qué? Lo voy a dejar compartido en la parte, digamos, del mapa, ¿verdad? Está en el mapa, pero el diagrama que da cuenta como de todo el proceso. Entonces, solo enfatizar un par de cosas. Nuevamente, no es necesario ni que contesten, o sea, ni que hagan todas las actividades, ni que hagan todas las preguntas cada vez en cada actividad. Obviamente no van a ver todos los referentes, ni mucho menos, sino que nosotros disponemos para ustedes materiales, recursos, referentes que puedan iluminar su propio trabajo. Pero obviamente implica un ejercicio de planificación de ustedes en el que van a seleccionar cosas, en el que van a estar un poco intencionando el relato hacia alguna dirección, ¿verdad? Y aunque tratamos de dejarlo todo lo más predigerido posible para que no sea una sobrecarga de planificación, igual va a implicar que ustedes tengan como mucho dominio sobre lo que van a hacer y lo que no van a hacer, ¿cierto? Entonces eso es como una observación. Lo otro, el funcionamiento de la escuela de escucha depende mucho de que también el cuadernillo tenga ese efecto, digamos, de trabajo sistemático, individual, y sobre todo hacia el final, como con el tema de las postales aurales, es importante que ellos puedan como ir complementando el trabajo en aula con un trabajo remoto y autónomo. Eso. Y lo otro es que yo no sé si es que para la última parte van a tener que pedir una autorización o a quiénes van a convocar, si van a invitar a otros cursos, a los profesores, eventualmente incluso a los padres o no sé, a quienes quieren abrir. Eso obviamente lo dejo a criterio de ustedes, pero es muy importante que lo puedan prever, ¿cierto? Si ya va a estar planificada la actividad, que se hagan las invitaciones oportunamente. Yo creo que puede ser una instancia muy bonita la del cierre, pero implica un ejercicio de planificación como para que resulte, ¿verdad? Y no quede como en un pasillo en el que todo el mundo transitó sin prestar atención, ¿cierto? Eso. Dicho eso, abro las palabras para las preguntas, los comentarios, si lo ven viable, como si creen que va a ser implementable adecuadamente en sus contextos. Dale, Gonzalo. Sí, tengo dos apreciaciones. La primera, sí, efectivamente lo estuvimos conversando también con los chiquillos hoy día en la mañana, y ya tenemos algo como en mente. De hecho tenemos el espacio físico que va a ser el CRA, tenemos más o menos ubicado eso, y cuando se han realizado algún tipo de exposiciones, por ejemplo, hace poco fue el día del libro, organizamos como caminatas organizadas por curso, qué sé yo, no más de 10, 15 minutos, intervenciones pequeñas, pero la idea es que pueda participar, los chiquillos que participen toda la comunidad, incluido, por ejemplo, los asistentes de la educación, es lo que querían ellos, que participaran también, que a veces quedan fuera de varias de este tipo de actividades. Y por otro lado, me sigue quedando duda el tema, bueno, quizás soy un poco torpe con el tema del cuadernillo, porque lo ordené como yo pensaba que era antes de llegar a esta sesión, me quedó desordenado, traté de irte siguiendo a ti mientras tú íbamos mostrándolo, y también me quedó como desordenado. Entonces no quisiera ver si existe la posibilidad de que ustedes lo pudieran mandar como... Sí. Ordenado como debiese quedar el ideal, así como la página 1, 2, 3, 4, para poder ordenarlo y para entregarlo lo más ordenado a los chiquillos. Eso. Sí, no hay ningún problema. Miren, les voy a mostrar la diseñadora, perdón la informalidad de este audio, o sea, digamos, este video que les quiero mostrar es totalmente, ¿cómo se llama? Muy informal, pero igual les puede servir un poco como referente. Obviamente les vamos a mandar entonces también ¿cómo se llama? Voy a dejar de compartir acá, la versión ordenada, por decirlo de alguna manera, y así pueden tener como cómo debería quedar. Pero esto es un poco así. Necesito hacer maquetas como cuando estaba en la U. Perdón el audio. Son 4 cuartillas. Esta página va en blanco. Así queda en orden, si tú lo ves compaginado. Pero las cuartillas están desordenadas. Por ejemplo, esto es una hoja carta, y esta hoja carta tiene la página 6, 7, 8 y 5. Ya no sé si les queda un poquito más claro así, y yo les voy a mandar el documento en orden para que vean cómo tiene que quedar. Pero en el fondo, con esa impresión debería quedar el cuadernillo doblado por la mitad con, digamos, de ese modo. Y lo pueden imprimir en cualquier impresora en blanco y negro, da lo mismo que no se vea, es muy poquito el color y eso. ¿Sí?
¿Se entiende? Dale, Sí. Gonzalo. Tengo otra consulta que se me había quedado en el tintero, porque, claro, efectivamente esta situación al menos le dije a los chicos que lo iba a evaluar, al menos la sesión 1 y 2, para dentro de evaluación dentro de este semestre. Y no sé si ustedes necesitan después, porque no desconozco si después vamos a tener alguna sesión posterior a esto, necesitan como ese tipo de evidencia, además del material fotográfico, de video o todo lo que los chicos puedan ir desarrollando, porque seguramente no lo he concluido, pero seguramente lo voy a hacer a través de una rúbrica para evaluar efectivamente el uso del cuadernillo y la participación de los chicos en cada una de las sesiones. Perfecto. No necesitamos ni las notas ni la rúbrica en sentido estricto. Obviamente, si lo quieren compartir, nos beneficia como un recurso también para eventuales aplicaciones nuevas del instrumento. Nosotros no lo pensamos como una actividad evaluada, pero obviamente si es que lo pueden hacer así, yo creo que va a tener más adhesión y obviamente en el fondo nos ayuda como a seguir el proceso. Y respecto al otro que tenías esa duda, sí, la idea es que al término de la implementación de todos los talleres, una vez que probablemente ya sea a la vuelta de las vacaciones de invierno, los vamos a citar a una tercera sesión, digamos, en las que vamos a hacer una evaluación cualitativa de la experiencia de ustedes como docentes aplicando la escuela de la escucha. Ya, o sea, no va a ser como una evaluación propiamente tal, pero sí queremos irle preguntando cosas, como un poco retroalimentando ese diseño para ya llegar a un formato más definitivo. Lica Rayen. Está silenciada. Está silenciada. Ahora sí. Eso. Que como se trabaja harto en piso, yo quería, por ejemplo, comprar algunas cositas, alfombras, no sé, acá en la feria igual, pero los recursos económicos, ¿cuándo llegan? Como llegan antes para ya empezar, por ejemplo, yo igual pensaba comprarle, no sé, algunos cariñitos como todas las sesiones por la participación, más que esperar solo a la convivencia final. Por ejemplo, mis estudiantes, para mí son nuevos todavía, entonces yo con toda la fe, ellos se motivaron y todo, pero igual a mí me gustaría como que las sesiones estén bien preparadas en el ámbito como que la sala igual es media fría, entonces que sea un lugar más acogedor, que se puedan recostar si es necesario, pero no sé cuándo llegarán los recursos. Sí, miren, nos comprometemos a que les vamos a enviar un email con todos los montos más claros para que tengan como una dimensión de cuánto pueden gastar. La idea es que los puedan gastar con libertad como para hacer lo que necesiten en ese contexto. Como por ejemplo podría eventualmente ser una alfombra, no es un monto muy alto tampoco, pero bueno, ahí lo vamos a compartir. Y lo que podemos hacer es enviarles la plata de materiales y quizás, por ejemplo, la mitad del pago de ustedes con anticipación, ya les debemos las capacitaciones, que eso también está como, digamos, evaluado, y al cierre del proyecto les pagamos la segunda mitad de honorario. Ya. Nosotros ya disponemos los fondos, así que podemos tramitarlo, pero les vamos a pedir, bueno, boleta de honorario, cuestiones así. Entonces, ¿les parece Sí, que sí, hagamos una claro, cosa así? alfombra me refería, acá en la feria, no sé, valen 2 lucas como una Ah, sí. frazadita, No, totalmente. Creo que pero son es 80 como, lucas por taller, o sea, como por cada uno de ustedes va a disponer de 80 lucas como para, creo, no me quiero comprometer porque no recuerdo exactamente la cifra, pero era un monto alrededor de eso como para materiales y que puede incluir una pequeña convivencia al final también. ya, súper, gracias. Eso. ¿Quién más tiene dudas, comentarios? Esta es como la instancia. Sí, ¿les queda como claro el propósito, las actividades? ¿Creen que van a funcionar con sus estudiantes? Daniela, ¿levantaste la mano? Sí, hola. Yo estoy llegando recién a mi casa. Había un taco tremendo. Entre todo lo que logré captar, me queda la duda, primero, si es que no está escrito de las postales. No me quedó tan claro el concepto de la postal. Si es que se puede explicar y si no, si es que está en los textos, lo puedo estudiar. Y lo otro es si en los ejes es necesario explicitarlos a los alumnos o se puede dejar en la planificación y trabajar con ellos desde de la puerta para adentro, digamos. Eso. Súper. Respecto de las postales aurales, voy a proyectar un poco de nuevo la parte del cuadernillo para que, porque en el fondo todo esto es un trabajo remoto, así que si no queda claro en el cuadernillo para los estudiantes es algo que deberíamos rectificar, porque en el fondo ellos van a recibir
este material y ustedes no lo van a revisar en la sesión. Entonces, voy a leer esa parte. Dice, ¿has recibido o enviado una postal alguna vez? Se trata de imágenes generalmente impresas en un cartón rectangular que reproducen las fotos emblemáticas de algún lugar del mundo. Para enviar una postal, los viajeros o visitantes intervienen en las postales con alguna nota personal, buscando transmitir a otros, los que se quedaron en casa, la impresión que ese lugar nos ha causado. También se conservan como resguardos de la propia memoria. ¿Sabes lo que es una postal aural? Es una captura sonora que te ayuda a recordar momentos o lugares cuando ya no estés ahí, o cuando esos sonidos ya hayan desaparecido. ¿Hay algún sonido que te gustaría recordar del lugar que habitas? ¿Te gustaría preservar el registro de cómo suenan algunas actividades, personas o momentos de tu vida actual? Te invitamos a hacer un pequeño álbum sonoro compuesto de postales aurales, registrando los sonidos que quieres conservar contigo. Ilustra tus postales aurales si deseas con algún dibujo, texto o fotografía que refuerce su sentido. Puedes añadir nuevas postales si las que incluimos no te parecen suficientes. Esa es la introducción, o sea, como eso es lo que ellos también van a recibir. ¿Se entiende más de qué se trata o todavía queda en el aire? Sí, quedó harto más claro. Ahora lo entendí Bien, mejor. Gracias. de nada. Ah, y lo otro que me había preguntado, perdón. Me gustaría saber si los ejes son necesarios exponerlos a los alumnos o puede ser que yo los trabaje ambiguamente, por decirlo de alguna Le manera. puedes trabajar como currículum oculto en ese sentido, o sea, no necesariamente tiene que ser, digamos, deliberadamente sobre eso. Incluso sería interesante ver cuánto les queda del eje en la medida en que, digamos, no se trabaje explícitamente, sino como con las preguntas y eso, cuánto vuelve, por ejemplo, en el final, en la actividad de comunicación. Sería Es una... que por eso te lo planteaba, porque se me ocurrió como un poco a ver si tenía el efecto finalmente. Sí, nada de esto tiene que ser literalmente así, o sea, como lo que les decía, con las preguntas, adáptenlas, apropiénselas. En el fondo, nosotros estamos probando este formato porque eventualmente después podrían ser otros los ejes, ¿verdad? Es como a través de metodologías sonoras y aurales se puede trabajar en aula, ¿verdad? En torno a la experimentación, la memoria y la imaginación de futuros sónicos, ¿cierto? Asociado a algún tema, en el que, por ejemplo, no sé, pues, si algún investigador quiera trabajar convivencia escolar, ¿te fijáis? Entonces va a adaptar estas actividades que son genéricas a temas que están relacionados, no sé, pues con la cultura de la no violencia o con la tolerancia, que si el respeto, no tengo idea. ¿Me explico? Entonces, estamos probando y lo que nosotros queríamos hacer es ver si es que una metodología que tuviese una estructura, digamos, genérica, luego podía ser intencionada en función de algunos ejes de trabajo que nos ayuden como investigadores también a levantar información de modo colaborativo, participativo y en contextos educativos. ¿Se entiende? Entonces es como la prueba de que eso funcione o no funcione también. Súper. Gonzalo, habías levantado también, ¿cierto? Sí, tenía la duda si ya sea en este momento o quizás después por correo, teníamos nosotros que enviarles a ustedes como las fechas de la implementación o cuándo íbamos a partir para que ustedes tuvieran la claridad de aquello, del término, para, por ejemplo, para juntarnos de vuelta cuando hayamos la mayoría cumplido el ciclo. Sí, ahora nosotros les vamos a enviar un Excel del que ya les hablamos la sesión anterior, pero que ahora recién les vamos a mandar, que nos va a permitir, por una parte, describir un poquito mejor el colegio, con algunas informaciones muy básicas y genéricas. La idea es que no tengan que pedir muchos datos. Si conocen, por ejemplo, el índice de vulnerabilidad, genial, pero si no lo conocen, tampoco es bueno, en el fondo es como la información que ustedes tengan disponible sobre el colegio, sobre el curso con el que van a trabajar, y ahí también una información acerca de cuándo están planificando implementarlo. Eso nos va a permitir a nosotros hacer seguimiento. Igual pueden comunicarse permanentemente, cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia o cosa, vamos a estar siempre conectados y pendientes de cómo están implementándolo, y sobre todo porque necesitamos poder mandar gente a observar, ¿verdad?, en sus distintas instancias. Entonces, consensuar con ustedes cuál podría ser una buena fecha para llegar a sus escuelas y participar un poco de esas sesiones. Entonces sí es importante que nos manden la fecha con ese documento. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otra duda tienen? Vladimir. Sí, yo igual afirmo la pregunta que se ha hecho antes. ¿Qué pasa si realmente yo veo de las 3 clases, 4, me extiendo una más?
¿No importa? Por ejemplo, especialmente habiendo la actividad final que podría a lo mejor demorar un poquito más. ¿Te extiendes una sesión más? ¿Sí? No, no hay problema, no hay No hay problema. Y en problema, ya. fondo, sí, como les digo, adáptelo, ya sea comprimiéndolo o dilatándolo en función de sus necesidades, dentro de ciertos márgenes lógicos, ¿verdad? Porque, bueno, ya les habíamos explicado también en la sesión anterior que los presupuestos que manejamos son los que están disponibles. Entonces, tampoco, si ustedes lo alargaran todo el semestre, no podríamos pagarles tampoco más honorarios por ese trabajo extra. Pero sí, sí necesitan cierto tiempo, tiene flexibilidad, no es una metodología como en ese sentido tan cerrada. ¿Quién más? Daniela de nuevo, ¿cierto? Sí, tengo otra duda justamente sobre eso. ¿Qué pasa si es que queda el trabajo a medias y vienen las vacaciones de invierno, por ejemplo? ¿También se podría continuar de vuelta de vacaciones de invierno o hacer la puesta en marcha, digamos, o la comunicación, hacerla después de vacaciones? ¿Se podrá? Mira, nosotros estamos bien sobre la fecha en ese sentido, o sea, no es la situación idónea para nosotros, pero igual entendemos que puede haber, entonces eso lo conversaríamos caso a caso. Les voy a decir como primera instrucción, como en principio, que se aplique antes de las vacaciones de invierno, dependiendo, bueno, o sea, digamos durante junio, eso es lo que nosotros tenemos como, porque después vienen otras fases que son las de sistematización y tenemos que hacer otros productos asociados a esto y tenemos que entregar en septiembre, entonces estaríamos súper sobre la marcha. Pero si es que alguien se ve en una situación excepcional, con algún problema, lo conversamos, ¿ya? O sea, yo Pero te lo pregunto en caso de, perdón, disculpa, te lo pregunto en caso de que sea realmente excepcional, porque lo ideal es terminarlo antes, porque yo también tengo que evaluarlo y poner una nota por esto, pero en mi colegio cambian mucho los calendarios, entonces de repente yo tengo una vez a la semana, entonces suponte que pase que justo ese día pusieron una actividad y no tuvimos la clase, entonces sí, suele suceder que hay que correr todo y probablemente puede ser que la actividad para mostrar al colegio lo podamos hacer quizás de vuelta de vacaciones y así ellos también tienen más tiempo para prepararla, no sé, se me ocurre, sí, pero solamente en caso eventualmente, excepcional. mira, sí, por eso yo les digo que nuestro escenario ideal es que se aplique durante junio, pero que si es que es necesario por contingencias que obviamente suceden en los contextos, digamos, concretos, hay que hacer una recalendarización, conversémoslo caso a caso y vamos viendo como un poco cuál sería esa planificación. ¿Ya? Pero eso, o sea, más bien lo digo para que su planificación esté pensada como con esos tiempos, ¿no? O sea, como que no propongan en principio una sesión para julio, por ejemplo. Pero si es que hay imprevisto, vamos conversando. ¿Les parece? Eso, no sé si es que tienen más dudas, igual, como les decía, canal abierto para que nos vayan haciendo llegar sus observaciones y sus sugerencias, lo que vaya sucediendo. Les vamos a enviar ahora al término de la sesión este Excel del que les hablamos y también estas referencias como el cuadernillo enlistado, o sea, digamos ordenado, tal como debería quedar. Y lo último es, como estos temas de las platas y los documentos que necesitamos para que podamos rendirlos. Y llegamos un poco a este acuerdo de que ejecutamos ahora la mitad, y en fondo les hacemos llegar los materiales más la mitad de los honorarios, y al término de la actividad, la otra mitad de los honorarios. ¿Sí? Súper. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Diego. Sí, bueno, tengo una consulta como bien puntual. Cuando estaba yo viendo, ¿cierto? Esto de la caminata sonora, que es de las primeras Sí, sí. actividades, se sugiere, luego de esto, se sugiere realizar estas preguntas, ¿cierto? Con tarjetas, con esto que va a ser hecho, ¿cierto? Por nosotros, entiendo. Entonces, Ujú. ahí mi duda es porque estábamos comentando, o se comentaba hace un ratito, ¿cierto? Que por lo general como la actividad de desarrollo dentro de la clase es como más bien generalizada, no es tan como individualizada, digamos. Ujú. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es si las tarjetas, a pesar de esto, ¿cierto? Que la actividad de desarrollo es más generalizada, si las Ujú. tarjetas a lo mejor son como más hacia lo individual, como
preguntas sueltas, o por ejemplo, dentro de los grupos de trabajo, dentro de una tarjeta puedo pillarme muchas preguntas. Yo sé que es como súper adaptable, pero me parece súper como tratando de ponerme desde el punto de vista de los chicos como súper entretenido, porque es como jugar un poco con la sorpresa. Entonces, esa es Sí, mi consulta sobre esas tarjetas, así como es muy puntual. bacán. Sí, yo creo que, como tú dices, es muy adaptable y va a depender en el fondo de ustedes. Si eventualmente esas tarjetas no son tarjetas, sino que ustedes les mandan un documento digital, también puede ser. O sea, como que en ese sentido no estamos tan claros de cuáles van a ser las condiciones en las que ustedes lo aplican, pero quizás puede funcionar mejor tarjeta. Cuando digo tarjeta, puede ser una hoja impresa, ¿verdad? Y recortada. Eh, ¿No? Entonces, como que ahí les damos bastante margen a ustedes para que encuentren un poco recursos. Y si se les ocurren otras ideas digamos, incorporar en esa tarjeta, otras preguntas también puede ser, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, eso. Y la segunda parte, que es como esta, cuando vuelven y ya hicieron algunos registros, ahí en el fondo ustedes van a entregarle algún material para que ellos puedan, en el fondo, en el pliego ir poniendo qué es lo que fueron escuchando, ¿verdad? Dibujar los sonidos, puede ser. Entonces, nosotros les diseñamos la actividad como en abstracto, pero igual ustedes léanla, como que repásenla, imagínenla, y también como que digan, ya la vamos a hacer así, quizás la vamos a cortar, quizás voy a disponer de este material, eventualmente no solo en esta, sino que en otras, quizás sería bueno que tengan armado, por ejemplo, un PowerPoint con los referentes, como para poder ir pasando rápidamente de uno a otro, ¿verdad? Entonces, como que igual va a implicar cierto ejercicio de planificación de usted. Tratamos de que les entregáramos la mayor cantidad de herramientas como para hacerlo fácil y que no fuera como una recarga. Yo sé que ustedes siempre tienen como mucho trabajo de planificación, corrección, etcétera, pero igual va a haber que apropiarse de la actividad y para eso necesitan ustedes personalizar. Entonces vean claro. qué les funciona mejor. Súper. Sí, y en ese sentido, bueno, lo otro más que nada, un comentario. Ujú. Yo, examinando un poquito esto, como adaptándolo actividad por actividad, todo, yo siento que igual es súper la experiencia que yo he tenido como profe, es súper saludable que suceda esto. O sea, son actividades que están diseñadas como de forma muy amable, tanto para el profe como para los estudiantes, me imagino yo, cuando se aplique. Y nada, pues, es súper amable, se trabaja con el sonido, ¿cierto? No se busca, ¿cierto? Como abarcar algo que es como los currículum o los planes y programas del gobierno, ¿cierto? Que es una utopía total, o sea, quizás el general de aquí de los colegas estará de acuerdo conmigo que te piden ejecutar obras de... Eso es imposible. No. No están los recursos nunca en estas utopías que se postulan, y no así en este caso, que como digo, es súper amable, súper llevadero dentro de lo ambicioso que es, en el buen sentido, repito. Entonces, nada, yo creo que va a tener como súper buen, personalmente creo que va a tener un súper buen impacto, y ojalá que sea así después para ustedes también. Así que no, yo Sí. encuentro que está súper esto, súper. Bacán, muchas Muchas gracias, gracias. Diego. No, es súper importante para nosotros su retroalimentación porque efectivamente ustedes son los que están en los contextos, pues con los cabros y trabajando ahí, y a veces también uno idealiza o no sabe realmente cuánto da una hora de clase, hay un montón de cuestiones que ustedes van a tener que adaptar. Y tenemos mucha confianza en ese sentido, en su experiencia, en su visión, y creemos que la retroalimentación que nos entreguen va a ser fundamental para mejorar esto, pues una primera versión. Y eso, Súper. genial. Creo que no hay más preguntas, o si alguien tiene alguna, hable ahora. o, o calle para siempre. No, no calle para siempre, por el contrario, háganosla llegar. Vamos a estar escuchándolos disponibles también. Les queremos
reiterar nuestros agradecimientos, son fundamentales para que esto realmente pueda tener éxito y impacto, como decía Diego, en sus contextos y esperamos que esta sea la primera edición de varias, ¿no? De muchas, y que esto pueda ser un material también disponible para otras personas que no sé, pues que eventualmente no están familiarizadas con este tipo de indagaciones metodológicas, ¿verdad? Y puede ser, debería ser algo amable de implementar, debería ser algo que contara con todos los recursos para poder hacerlo, y en ese sentido esperamos también que ustedes nos hagan llegar toda duda, toda confusión, algo que no haya funcionado, es súper importante que lo registren y que traten de pensar por qué no funcionó, cuáles son los elementos que podríamos en ese sentido transformar para que haya mejores ediciones posteriores. Eso, quedamos nosotros entonces con el compromiso de enviarles este Excel y probablemente el Excel hoy día y ya mañana les voy a mandar como los temas de los pagos y esas cosas, porque todavía no tengo que redactar ese mail y les pedimos que hagan lo antes posible la parte de la planificación, como para nosotros también tener claro cuándo tendríamos que mandar gente para observar allá y esas cosas. ¿Ya? Eso, muchas gracias, buenas noches El a cuadernillo, todos. por favor, no se le olvide también. El Así cuadernillo. nos la juntamos con el Excel. El cuadernillo y el Excel van a ir de todas maneras ahora y ya les envío lo que les debo para cursar los pagos y poder ya empezar con el trabajo. Genial. Gracias, que estén súper, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, Buenas Buenas noches, noches, chao, que chao, estén que estén bien. muy Chau, bien. chau.